Mis estimados amigos, qué bueno estar juntos otra vez. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. También vamos a decirlo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti, diciendo que te amamos a ti, a tu Hijo, al Espíritu Santo, a nuestro Dios Trino, y nosotros estamos aquí para aprender de ti, y nosotros queremos conocerte mejor. Gracias por este día. Cuídenos, por favor. Ayúdenos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 18 por adelante, es nuestra sección hasta el fin del capítulo hoy. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y seguimos la lectura después de hacer las preguntas de estudio. Hoy en nuestro devocional seguimos el tema sobre la sujeción, la sumisión, lo que no es tan políticamente correcto en nuestra cultura, pero es bíblico. Y porque Dios nos salva y nosotros somos llamados a seguirle, como Pedro escuchó al Señor decirle 2 o 3 veces, Pedro, sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Nosotros entonces somos sujetos, versículos 11 y 12, a Dios. Nosotros somos sujetos por el mandato de Dios y porque son ministros de Dios a los gobernantes, versículos 13 al 17. Y ahora él habla específicamente en su cultura a los criados o a los esclavos. Muchos de ellos, los no romanos, eran esclavos. Y entonces, ¿cómo es ser sujeto si uno está allí a un rango muy bajo en la sociedad? Eso no es fácil. Y él entonces, aunque sepa que ellos no tenían opción sino ser sujetos, pero él quiere hablarles en cuanto a su actitud. Y si ellos, los criados, los esclavos, los de bajo rango en la sociedad, pueden aprender a ser sujetos victoriosamente en Cristo, tanto nosotros en cualquier situación en que nos encontremos en la sociedad hoy. Entonces, al maestro, dice aquí en versículo 18 al 20, debe ser sujeto el criado o a su amo, ¿no? A pesar de su carácter, versículo 18. No solamente a los bonitos y los buenos y los justos, también a los difíciles. Y en versículos 19 y 20, a pesar de lo que cuesta. Entonces, no merece mucha alabanza por hacer lo que es normal hacer, nosotros debemos entonces seguir siendo buenos. Y si nosotros entonces hacemos lo malo, versículo 20, entonces nosotros no podemos quejar si el gobierno o el amo o el jefe en ese caso, entonces causa persecución, causa un contratiempo. Eso es lo normal. Si uno se porta mal, entonces hay consecuencia de eso. Entonces nosotros debemos ser sujetos porque Dios es Dios, porque Él pone a personas de autoridad encima de nosotros y es por conciencia y entonces es para seguir con lo normal
y entonces recibir aprobación por hacer el bien y no quejarnos si somos abofetados por hacer lo malo. Y aquí en los versículos 21 al 25 tenemos uno de esos párrafos más bonitos de la Biblia en que tenemos el ejemplo de Jesucristo. ¿No es chévere? Él dice que sean sujetos a mí porque yo soy Dios. Y entonces ustedes deben ser sujetos a los gobernantes porque los he puesto allí para su bien. Y ustedes, trabajadores, ustedes de bajo rango en la sociedad y tantos, todos, porque ellos son un ejemplo extremo, entonces deben ser sujetos porque es mostrar la bondad de Dios en la vida de uno, mostrar que uno ha aprendido de Dios, entonces si se porta bien, aunque el jefe, quien está encima de ti, no sea buena persona. Pero finalmente deja su propio ejemplo. Aquí, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis en sus pisadas. Entonces, en el momento de la inconveniencia por coronavirus o por el contratiempo en el trabajo, por el jefe injusto o por un problema en el hogar en el momento, por estar encima el uno del otro y entonces uno siente que está siendo tratado injustamente, a recordar el ejemplo de Cristo. Él sufrió por mí, no puedo yo entonces aceptar un poco de sufrimiento por ser recto, por ser correcto, por ser seguidor de Jesucristo. Y la respuesta de esta pregunta retórica es obvia. Y entonces dice aquí cómo Cristo padeció por nosotros. Padeció en versículo 21 injustamente. Se abstuvo de que en versículo 22 no cometió pecado. Él era hombre humano 100%, pero no tenía nada que ver con el pecado. Se abstuvo de cada idea de pecado, ni se halló engaño en su boca, ni la idea de decir algo verdadero, pero con la idea de engañar. Y también se mantuvo en versículo 23 cuando lo maldecían. Entonces él se mantuvo, no se salió como nosotros, no perdió su temperamento, no se defendió en una forma incorrecta. Él, al ser maldecido, no respondía con maldición cuando padecía. Y nosotros ya hemos pasado por el tiempo de la Pascua y recordándonos otra vez de todo lo que pasó el Señor por nosotros. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, versículo 24-25, Él nos sirvió y nos libró. Él mismo llevó mis pecados, nuestros pecados, en su cuerpo. Él fue predestinado como sacrificio. Entonces el sacrificio es corporal. La oveja, el cordero tenía que ser llevado al templo y muerto físicamente, y Jesús también tenía que morir físicamente para ser nuestra Pascua perfecta, completa. Y Él padeció en el cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Mira los oxímorones aparentes aquí. Por su muerte, Jesús fue herido y nosotros sanados. ¿No es justo? ¿Por qué tenía el inocente ser herido para sanar al culpable? Pero lo hizo, ejemplo de cumplir el mandato de su Padre y de someterse para ganar algo positivo para nosotros, nuestra sanación espiritual.
Y eventualmente nuestra sanación corporal también en la resurrección cuando recibimos el nuevo y eterno cuerpo. ¿Ya? Y también nosotros muertos a los pecados. Pero Jesús, Él tuvo que morir siendo perfecto para que nosotros vivamos a la justicia. Entonces, muertos antes, ahora vivos, porque Jesús murió en nuestro lugar. Es injusto. Es un oxímoron en un sentido, pero no era la voluntad y el plan de Dios aún antes de crearnos, sabiendo que íbamos a hacer lo que hicimos. Entonces, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si eso no te causa a ti hoy pararte donde estás o en familia donde están para glorificar a Dios, no hay otra razón por qué en este mundo. Y mira versículo 25, entonces termina hablando de nosotros, vosotros erais como ovejas descarriadas. Tú no tienes que decirme eso, yo sé. Hasta hoy en día me desvío a veces, todavía, ¿no? Tú también. Pero en cuanto a nuestro estado del pecado en que estábamos, entonces así éramos nosotros. Pero ahora, mira otra vez ese contraste. Habéis vuelto ¿a quién? Al pastor. Y no solamente al pastor para guiarnos y cuidarnos, pero también al obispo. Al quien tiene sobrevigilancia de nuestras almas, no solamente el cuerpo. Gloria a Dios que ha salvado nuestro cuerpo y la resurrección viene, pero mis almas ahora viva. Mi estado espiritual ahora de vida, ya la muerte pasada, la vida, mi esperanza, porque la tengo en el momento por la muerte de Jesús, porque Él es mi ejemplo de sujetarse. Gloria a Dios. A las preguntas de aplicación ahora, para que también podamos cumplir con el mandato del Señor. Alimenta mis ovejas. Pedro, Jaime, todo creyente, el Señor está diciéndonos eso.